Sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a estar resolviendo una ecuación diferencial en la que pueden observar en pantalla x cuadrado multiplicado por y' más x multiplicado por y igual a menos y elevado a la menos 3 medios. Vamos a ello entonces. Lo primero que vamos a hacer es volver a escribir lo que sería nuestra ecuación. Acá está, x cuadrado por y' más xy igual a menos y elevado a la menos 3 medios. A continuación vamos a reescribir y' de otra manera, es decir, si bien yo puedo escribir como y' a mi derivada, también puedo escribir como si fuese diferencial de y sobre diferencial de x. Y es eso lo que estamos haciendo en la parte de acá. Una vez escrito en lugar de y' diferencial de y sobre diferencial de x, lo que vamos a hacer a continuación es pasar a sumar, o en todo caso, sumar a ambos miembros y elevado a la menos 3 medios, ¿no? Es decir, para poder simplificar esto y que de esa manera me quede y elevado a la menos 3 medios en el miembro de la izquierda y en el miembro de la derecha tenga igual a 0. Una vez realizado eso, yo no quiero tener un diferencial en lo que sería mi denominador, entonces voy a eliminar ese diferencial correspondiente multiplicando a toda la ecuación por diferencial de x. Diferencial de x va a multiplicar a cada uno de los términos de mi ecuación diferencial, como se los estoy mostrando a continuación, y el resultado va a ser el siguiente. X cuadrado por diferencial de y, ya que diferencial de x se va a simplificar con el diferencial de x, más xy más y elevado a la menos 3 medios multiplicado por el diferencial de x, igualado a 0, ¿no? Muy bien, una vez lo tengo ya de esta manera, puedo hacer lo siguiente. Recuerden que estamos justo acá. Lo que voy a hacer es invertir, o si quieren aplicar la propiedad conmutativa, ya que yo quiero que el diferencial de x esté acá, esté primero, y el diferencial de y esté segundo. Lo único que estamos haciendo es aplicar la propiedad conmutativa. Si se dan cuenta, este término se vino para acá y este otro término se vino a la derecha, igualado a 0. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para poder definir mi ecuación diferencial exacta de la siguiente manera. Una ecuación diferencial exacta es aquella en la que se tiene la siguiente estructura. Tengo una función m que depende de x y de y, o solo de x o solo de y, no hay problema, pero en este caso vamos a decir, por norma general, que depende de x y y, multiplicado por el diferencial de x, más una función n, que también puede depender de x, puede depender de y o puede depender de ambos, multiplicado por el diferencial de y igualado a 0. Entonces, en mi ejercicio, m llegaría a ser esto de acá, y n llegaría a ser x cuadrado. Bien, para demostrar que es una ecuación diferencial exacta, lo que tengo que hacer es verificar que sus derivadas cruzadas parciales son iguales. Es decir, que la función m la voy a derivar parcialmente respecto a y la función n la voy a derivar parcialmente respecto a x, y si ambas son iguales, pues estaría hablando de una ecuación diferencial exacta. Y si no son iguales, pues no es exacta y vamos a ver cómo volverla exacta. Bien, al hacer la derivada de m, este es m, respecto de y, x se vuelve en una constante. Entonces la derivada de xy respecto de y solamente es x. La derivada de y elevado a la menos 3 medios, no se olviden que al derivar bajamos el término o el exponente y restamos 1 a menos 3 medios. Menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. Es de ahí de donde aparece esta derivada. Mientras que al derivar n respecto de x me va a quedar 2 veces x porque el 2 baja y le resto 1 a x y eso sería 2 veces x. Entonces, como lo estamos demostrando, m, la derivada de la función m respecto de y, no es igual a la derivada de n respecto de x. Por lo tanto, esto es por tanto, no es una ecuación diferencial ordinaria exacta, ya que la derivada de la función m respecto de y no es igual o es distinta a la derivada de la función n respecto de x. Entonces, ¿habrá alguna manera de volverla una ecuación diferencial exacta? Claro que sí, vamos a aplicar lo que sería un factor integrante que va a depender tanto de x como de y. En videos anteriores hemos visto factores integrantes o que dependen de x o que dependen de y. En este caso, si aplicamos cualquiera de esos, el resultado no nos va a salir. Es conveniente realizar un estudio primero para ver qué caso vamos a usar de factor integrante. En este caso vamos a usar uno que dependa de x y y, que es x elevado a multiplicado por y elevado a b,
donde A y B puede ser cualquier número que vamos a encontrar a continuación. Bien, para hallar el factor integrante lo que tengo que saber es que debo aplicar esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación me dice que A, que es lo que quiero encontrar, multiplicado por la función n, que ya la definimos previamente, sobre x menos b multiplicado por m, que también definimos esa función, sobre y sea igual a m derivado respecto de y menos n derivado respecto de x. Y aquí vamos a recordar. No nos olvidemos que n era x cuadrado. Si no están seguros, retrocedan el video y véanlo. A es a nomás y x está como x, menos b, m es x multiplicado por y más y elevado a la menos 3 medios sobre y. Ya tenemos definido el primer miembro, la parte izquierda. Solamente reemplazamos n y solamente reemplazamos m, eso hicimos. Posteriormente, m' de y, ya hicimos las derivadas, por algo las hicimos para demostrar que eran o no eran exactas, y la derivada respecto de y es todo esto que está acá, y la derivada respecto de x es 2x y el signo negativo es por la ecuación. Una vez tenemos eso, vamos a hacer las simplificaciones correspondientes, reducciones de términos semejantes. Por ejemplo, acá x cuadrado sobre x, solamente me queda x, como se muestra a continuación, a multiplicado por x. XY, si distribuyo el denominador a cada uno de los términos dividido entre y, solamente me queda x, y acá y elevado a la menos 3 medios, y este es 1, eso sería división de potencias igual base, se escribe la base y se restan los exponentes, y por eso me queda menos 5 medios, y el b está multiplicando. Igual a menos x, porque x menos 2x, eso me da menos x, y es menos 3 medios de y elevado a la menos 5 medios. Bien, lo que voy a hacer a continuación es emparejar lo que serían o formar un sistema de ecuaciones a partir de esta igualdad. Todo lo que está en la izquierda tiene que ser igual a lo que está en la derecha. Entonces sabemos que a menos b, porque ambos tienen x, tiene que ser igual a menos 1. Para x, para los términos que tengan x, es a menos b igual a menos 1. Y para los términos que tengan y, solamente tengo 2, que es menos b, tiene que ser igual a menos 3 medios, ¿no? Es lo único que tengo, porque tienen los mismos exponentes la parte de y. Y eso me daría que b es igual a 3 medios, y si b es igual a 3 medios, pues a es igual a 1 medio. Por tanto, ya tengo los valores de a y de b. Es decir, tendría que a es 1 medio, b es 3 medios y el factor integrante es x elevado a la 1 medio por y elevado a la 3 medios. Vamos a continuar. Muy bien, esta era mi ecuación diferencial con la que estaba trabajando, la que vimos y dijimos que no era exacta. Y ahora voy a multiplicar a esta ecuación por el factor integrante, que en este caso es x elevado a la 1 medio por y elevado a la 3 medios. Multiplicado el factor integrante, es decir, x va a multiplicar, perdón, el factor integrante x elevado a la 1 medio por y elevado a la 3 medios va a multiplicar a x por y, va a multiplicar a y a la menos 3 medios, va a multiplicar a x cuadrado. Pueden hacer las verificaciones correspondientes y se van a dar cuenta de que llegamos a este resultado. Una vez llegamos a este resultado, por si acaso vamos a comprobar de que sea una ecuación diferencial exacta, y ya debería ser. Si es que encontré el factor integrante e hice bien el cálculo, evidentemente ya se volvió una ecuación diferencial exacta. Entonces el factor integrante se trata de eso, de volver a una ecuación diferencial inexacta en exacta. Bien, vamos a comprobar sus derivadas parciales. Si derivo parcialmente la función m, esta ahora es la función m respecto de y, me va a quedar 5 medios de x elevado a la 3 medios, y elevado a la 3 medios, porque no se olviden que le restamos 1. Y la derivada de 1 o de cualquier constante es 0. Respecto de n, ahora voy a derivar x, baja el 5 medios y se le resta 1 y eso daría 3 medios, y si se dan cuenta ya se volvió una ecuación diferencial exacta. Como ya se volvió una ecuación diferencial exacta, yo puedo decir que existe una función solución tal que la derivada de esa función solución es m, o la derivada de esa función respecto de y es n. Es decir, esta es mi solución derivado respecto de x, o esta es mi solución pero derivado respecto de y. Dicho de esta manera, tengo ya mi función solución, pero está derivada respecto de x o está derivada respecto de y. Y aquí ustedes van a elegir. Pueden elegir el camino que ustedes gusten. El problema está en que muchas veces se van a presentar dos caminos donde uno es más fácil que otro, entonces obviamente elijo el fácil, ¿no? Para facilitar el cálculo.
Estamos justamente acá. Entonces yo puedo elegir cualquiera de los dos. Puedo elegir el camino de X, puedo elegir el camino de Y. ¿Va a cambiar en algo? Sí, pero no demasiado. Vamos a ver. Voy a elegir el camino de X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo la función derivada respecto de X, para tener u obtener la función real, lo que tendría que hacer es integrar respecto de X. No se olviden que la derivada y la integral son funciones, perdón, sí, son operaciones inversas, perdón, y puedo obtener de la derivada su antiderivada, sería la integral. Entonces, si integro respecto de x, ya voy a obtener mi función solución. Esta integral es bastante fácil, ya que solamente estoy integrando a x, es decir, le voy a sumar 1 y el exponente pasa como denominador, y eso sería 2 quintos x elevado a la 5 medios, y elevado a la 5 medios. Noten que a y no le estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque estoy integrando respecto de x. La integral de 1 es la variable x y mi función y. Muy bien, algo ha pasado aquí. Apareció una cosa extraña, la que está acá. ¿De dónde sale esa función de y? Muy bien, lo que pasa es que mi función, esta de acá, está derivada respecto de x. Entonces suele suceder que, como ya está derivada respecto de x, todo lo que lo tomó como función, pues como función respecto de y, pues se hizo 0. Vamos a ver un ejemplo. Digamos, mi función solución llegaría a ser la siguiente. Qué sé yo, llegaría a ser x menos logaritmo de y. Esto para que se entienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo respecto de x? Si derivo respecto de x, esto se va a hacer 1 y esto se va a hacer 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estoy perdiendo, ¿no? Estoy perdiendo una información muy importante. Como esto sería 0, si yo quiero volver a integrar respecto de x para volver a la función original, tendría mi función respecto de x y acá obviamente tendría x, pero del 0 ya no sabría qué hay aquí, ya no sabría cómo regresar. Entonces por eso es que en lugar de poner 0 o no poner nada, ponemos que hay una función que depende de la variable y, ¿no? Y es esta la función. Tenemos que encontrar una función que va a depender de y. Puede ser logaritmo, puede ser exponencial, tangente, seno, lo que sea, como también puede ser una constante, no hay ningún problema. Eso va a depender del ejercicio. ¿Cómo la vamos a hallar? Es el problema. Si ya la tuviese, esta sería mi solución de mi ecuación diferencial, porque es mi función solución, pero me falta la función que depende de y. Entonces, para encontrarla, lo que vamos a hacer es derivar la función. Obviamente voy a derivar ahora respecto de la otra variable. Es decir, si ya trabajé con la derivada de x, ahora voy a trabajar con la derivada de y. Y si lo hiciese al revés, si primero hubiese trabajado con y, ahora tendría que trabajar con x. Al derivar respecto de y me quedaría x elevado a la 5 medios, y elevado a la 3 medios, porque no se olviden que esto va a bajar como el exponente baja y se va a simplificar y hay que restarle 1. Y en lugar de que tenga phi de y, voy a tener phi' de y x, como es una constante ya que estoy derivando respecto de y, se hace 0. Muy bien, ya tengo esto de acá. Ahora, no se olviden que esto es phi' de y. Y aquí yo tengo a perdón, a la función prima respecto de y. Entonces puedo igualar estas dos, puedo igualarlas y eso es lo que hago aquí. Estoy igualando esta función y estoy igualando esta función de acá. Al igualarlas me queda lo siguiente y si se dan cuenta puedo simplificar términos semejantes y me quedaría que phi' es igual a 0 y la integral de una función que es 0 es una constante, ¿no? Entonces ya tengo que phi respecto de y había valido una constante, el valor de una constante. Entonces lo voy a reemplazar en mi función solución, que es esta de acá. Ya tengo el valor de phi de y, lo reemplazo, ya sé que vale c, puede ser la letra que ustedes quieran, no hay problema. Y para que no quede como función, para que quede solamente números, o sea, una solución, si siempre que yo evalúe una función, lo que voy a obtener es un valor. En este caso podríamos llamarlo k. Y ahora para eliminar dos constantes, constante más constante es una nueva constante, en este caso C1. Y esta sería mi función solución. C1 es igual a 2 quintos, x elevado a la 5 medios, y elevado a la 5 medios más x. Y con eso habríamos terminado el ejercicio. Así que no olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo, suscribirse al canal y muchas gracias por el apoyo. Espero que siga teniendo el mismo apoyo que siempre he estado teniendo. Les agradezco por ver el video. Yo sé que tal vez es un poco confuso para ustedes. Aquí estoy para aclarar cualquier duda.
Así que nos vemos hasta el próximo vídeo. Suscríbanse y un saludo.